Compañeros y amigos, muy buenos días. Hoy es 12 de septiembre de 2021. Yo soy Salvador Borrego y esta es la mesa grillera de Saba. En esta ocasión nos acompaña Antonio Lomas, Gilberto Reyes. El compañero que está enmascarado es Ernesto Cerda. Aquí el primer... No, mejor no digo nada, ¿sí? Tú eres el único nuevo en la mesa, por favor, preséntate, dinos algo. Pero ahorita que pasemos, ¿sí? Y bueno, y mi hija, Mónica. Bueno, compañeros, como lo hicimos la vez anterior, la idea es que esta mesa grillera dure no más de una hora, sí, vamos a tratar de ser muy concretos. Y en esta ocasión hemos convenido en abordar los siguientes temas. El primer tema es el tema de Samuel García, si pues va a quedar finalmente como gobernador, si va a tener alguna situación, particularmente si va a primar en la decisión de los magistrados el tema político o el tema jurídico. Ese es un tema. El otro tema que tenemos es el tema que tiene que ver con las restricciones presupuestales que están teniendo las universidades públicas. El otro que está asociado también al tema es el de una idea que se está moviendo para quitarle el control administrativo, sí, la autonomía, vamos a decir, administrativa al Instituto Politécnico Nacional. Otro tema es el de Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, sí, que parece ser que está teniendo problemas y está teniendo actitudes pues personales así un poco complicadas. ¿Y había un tema más o no? Sí, el tema de la cercanía que se está apreciando entre el PRI nacional y Morena en los acuerdos que se han estado tomando con respecto a la militarización de la Guardia Nacional. Esos son los temas. ¿Quién empieza entonces con el primer tema de Samuel? ¿Quién empieza? ¿Tú? Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer pequeñas pausas de unos cuantos segundos solamente para dar oportunidad al compañero que sigue en el uso de la voz a instalarse el micrófono, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Instálate primero. Buenos días. Preséntate por favor y da una breve descripción de lo que eres, porque eres nuevo en la mesa. Buenos días, soy Jorge Ibarra, además de también compañero de los medios. Tengo mi revista 7 Días y el periódico El Espectador. Y vamos a ver ahorita en esta mesa que está muy preocupada por el quehacer de nuestro país y que siempre gente muy capaz que ha tenido riendas, uno en las estadísticas como es el doctor Salvador Borrego, uno en el periodismo como es Lomas Reyes, el maestro Cerda, que ha sido un luchador incansable también aquí en Nuevo León, ha sido dirigente de uno de los grandes partidos y es uno de los que sentó las bases de lo que está sucediendo en Nuevo León en este momento con Movimiento Ciudadano. Si Ernesto no hubiera estado al frente de Movimiento Ciudadano, no tendríamos a Samuel de gobernador ahorita ni a Colosio, así se los digo de todo. Pero vamos al tema que nos trajo a nosotros. A mí me trajo a esta mesa porque tengo confianza en toda esta gente, que es una gente que está luchando siempre por las causas del país y de Nuevo León. Y aquí en el caso, estamos con un caso patético. Alguien le llamaba fascista al alcalde de San Pedro, esa de fascista... Perdón, Jorge, pero el primer tema es el de Samuel. Sí. Ok, vamos con Samuel. Perdón, sí. Se me traía yo mi tema y vamos a ver lo de Samuel. Pero sí. En lo de Samuel ya lo había dicho yo. Llega y ahorita estamos ante un dilema muy grande para Nuevo León, en que Samuel está siendo cuestionado en el Tribunal Federal Electoral y están las
la situación ahí que se está viendo de que todavía no hay una solución a este problema. Nos dicen que se va, nos dicen que se queda, pero la realidad no la sabemos. Pero en política no hay lógica. En la política, acuérdense ustedes muy bien que son los arreglos que se dan entre los políticos. Alguien me decía, oye, pero no entiendo la política. Muy sencillo, la política no tiene lógica. Son acuerdos que van más allá. Aquí puede haber acordado Samuel y un hombre que anda en la política nacional como Dante Delgado, un acuerdo con el presidente, un acuerdo con el tribunal, un acuerdo con muchos otros entes que pudieran definir la situación, que al final le van a hacer daño a Nuevo León. Es todo, gracias. Muy bien, ¿quién sigue? Ernesto. Ojalá y todos se quiten la máscara, pero la máscara de incapacidad e insuficiencia que nos gobiernan y que nos van a gobernar por el resto del tiempo. Con un país desubicado, con un estado perdido, yo creo que lo único que esperamos de este nuevo gobierno es que trance a nivel nacional para que se maneje algunos diputados a favor de las causas que tiene el presidente de la República, y desde luego Morena tiene que seguir el dogma, la consigna que manda el presidente, porque si no, pues ya saben qué les pasa. Aparte que consideramos que las decisiones del tribunal, y basta ver, nosotros estuvimos fácilmente 22 años metidos en este rollo, denunciamos cuando menos a 2 gobernadores que habían sobrepasado en sus candidaturas los montos, y al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera los aspectos sociales de la política más que la misma ley. Y lo decía yo en la mesa anterior, cuando una persona que se dice conocedor de esto decía que eso era inaudito, que no era posible que se dieran las condiciones de legalidad, y yo nomás le hice una pregunta, dije, perdóneme, pero mínimo en las últimas 3 elecciones federales, el Partido Verde ha violentado todas las normas habidas y por haber, y sin embargo lo amonestan, le dan una multa y sigue igual. Entonces, pues yo no sé por qué hace tantas laracas, y al final del día el aspecto, la decisión va a ser estrictamente política, y van a sacar, como sacaron aquel tribunal, el problema de un tecnicismo jurídico muy interesante, que ya hablaré de ese en otra ocasión. Muy bien, compañeros. Antonio, ¿tienes algo que decir sobre el tema? Bueno, solamente hay varias cosas que me preocupan. Yo lo comenté en Hablemos Claro en días pasados. Me preocupa el que tendremos el segundo delincuente electoral gobernando Nuevo León. El primero fue Jaime Rodríguez el Bronco, quien utilizó una cantidad enorme de recursos estatales para promoverse como candidato independiente a la presidencia. Hubo evidencias totales de que era un delincuente electoral, y así llegó a permanecer gobernando Nuevo León sin que nadie lo sancionara. En el caso de Samuel, tengo información de que hay demasiadas evidencias para asegurar que el señor es un delincuente electoral. Sin embargo, la tendencia que se está manejando, que aún no es una realidad, la tendencia con tintes políticos, violentando totalmente la ley, es que se le va a dejar tomar protesta, que se van a abrir unas carpetas de investigación en contra de algunos de sus familiares para tenerlo agarrado de las orejas, y en el momento en que el señor tome otra decisión en contra o que no sea bien vista por la presidencia de la República, simple y sencillamente
Lo que se va a hacer es recordarle que hay una carpeta en contra de alguno de los familiares de Samuel. Y así lo van a aplacar. O sea, Nuevo León va a tener un delincuente electoral en el gobierno, pero sometido a los caprichos de la 4T, y más que de la 4T, a los caprichos de Andrés Manuel López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien. ¿Tienes algo que decir? Sí. Colócate lo primero antes de opinar, ¿sí? Y preséntate, sí, porque no... Gilberto Reyes, a sus órdenes. Muchas gracias por recibirme aquí en esta mesa grillera. Muy amables a todos. Pues bien, con respecto al proceso electoral aquí en el estado de Nuevo León, como sucede en la mayoría de los ámbitos políticos, tanto locales como a nivel nacional, pues se mueven muchas fuerzas políticas, ¿verdad?, que se van reacomodando de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos que se llevan a cabo dentro de la política. En este caso de Nuevo León, lo más normal, lo más lógico es que quede Samuel de gobernador, ¿verdad? Y sí, efectivamente, debe haber acuerdos ya establecidos a nivel nacional con el presidente, y se ha notado en las actitudes de los comentarios últimamente de Samuel, ¿verdad? Yo creo que se va a alinear porque no le conviene de ninguna manera ni a él, ni a su proyecto político, ni a nuestro estado estar en pleito con la federación, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a suceder. Se va a alinear a los digamos, lineamientos generales del presidente para que el estado de Nuevo León pueda salir adelante, ¿verdad?, lo mejor posible, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muy bien. Muy bien, compañeros. Bueno, sobre este tema yo quisiera señalar lo siguiente. Hace unos días en un programa televisivo comentaba yo que de algún modo la situación esta que tiene que ver con Samuel tenía que ver con la inocencia, no la inocencia en el sentido de falta de malicia o algo, sino en el sentido de que nosotros tenemos en este país leyes incumplibles y la gente que es delincuente o que se le puede tachar de delincuente no se diferencia de los que no son delincuentes o de los que no tienen la categoría de delincuentes porque unos se hayan comportado de un modo y otros de otro. Sí, porque a final de cuentas todos se comportan de la misma manera. Sí, que pesquen a alguien significa que fue una persona que no hizo las cosas de manera tal que no lo pescaran. Hay ejemplos aberrantes. Por ejemplo, una persona que iba a ser secretario de Hacienda en México, Luis Videgaray, se apropia o se hace de una casa así, de manera tal que era fácilmente rastreable que había un conflicto de interés. Entonces ese tipo de situaciones pues es lo que hace que los pesquen. En este caso yo creo pues que justamente, sobre todo en el tema electoral, con topes de campaña tan bajitos, prácticamente cualquier candidato que tiene alguna posibilidad de ganar, pues va a rebasar esos topes y va a encontrar la manera de evitar que esto se pueda seguir. Pero a final de cuentas, podríamos decir que en este país las leyes incumplibles que tenemos nos hacen a todos delincuentes o a todos nos hacen bandidos, ¿sí? Por más que alguien se quiera desgarrar las vestiduras, o sea, esa es la situación. Y quizá tenga eso una lógica, ¿sí?, de tener una forma para el gobierno de tenernos a todos en una condición complicada, porque si se aplica la ley, como diría Juárez, a secas para una persona es como tratarla como un enemigo. Sobre este tema, ¿hay alguna cosa que alguno de ustedes quiera agregar? ¿O pasamos al siguiente? Bueno, el siguiente tema es un tema que trae Antonio Lomas aquí porque ha detectado que en el ámbito universitario hay una serie de incomodidades por las restricciones brutales que hay en el presupuesto. Yo le quiero pedir a Antonio Lomas entonces que plantee el tema, pero antes de ello quiero saludar a Pedro López Sánchez que nos está viendo, a Yolanda Paredes López también, al
mi queridísimo profesor Ismael Vidales Delgado, que hoy nos manda a saludar, en especial a quienes hemos tenido el privilegio de haber sido sus alumnos. Nuestro maestro Jorge Ibarra, él dice, y yo. Y también saludo con mucho gusto a María del Carmen Torres, sí, que también está viendo este video. Entonces, sin más, le paso el micrófono a Antonio Lomas para que nos plantee ese tema. Tómate tu tiempo, colócatelo tranquilo, no pasa nada. Sí. Otra vez nos van a quebrar el micrófono. Ahí está. Bueno, les comento que el día de ayer estuve en Saltillo, Coahuila. Me trasladé para allá porque hay una preocupación muy seria de varios académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ellos, aunque tienen prohibido alzar la voz abiertamente, sí traen una queja. Ellos me dijeron algo contundente. La cuarta transformación, aunque no ha dado un golpe mortal, sí ha dado un golpe terrible a la educación pública superior en Coahuila. Les ha bajado el presupuesto a un nivel tal que lo que les está dando como incremento para este año que sigue va a ser absorbido o aplastado, más bien dicho, por la inflación. El presidente ha colocado a la educación superior, no nada más de Coahuila, sino de todo el país, en la austeridad republicana. Y lo está haciendo con su visión tradicional de que en las universidades públicas hay corrupción, que por eso están obligados a hacer más con menos. Yo platiqué con varios ciudadanos de Saltillo y ellos me dijeron algo muy interesante. Yo le pregunté a los ciudadanos si ellos estaban en alguna situación de inconformidad en relación por el bajo presupuesto que le están dando a la Universidad Autónoma de Coahuila. Ellos me dijeron, la mayoría no conocían el tema. Los pocos que conocían el tema decían, el problema es que le estamos muy agradecidos al presidente de México. Y voy a mencionar una frase que me dijo un amigo, al cual aprecio. Me dijo, yo no le voy a morder la mano al que me da de comer. Esa es la visión de muchos coahuilenses. Por eso no alzan la voz como se alzaba hace ya muchos años, cuando había alguna de estas situaciones que dependían la educación. Desgraciadamente la Universidad Autónoma de Coahuila está en un estado de indefensión, así como de otros estados. ¿Por qué razón? Hay una amenaza clara. Si alzan la voz los grupos inconformes, simple y sencillamente se quedan sin trabajo, porque es una orden del presidente de que todos debemos de estar en la famosa austeridad republicana. Cierro con esto. Yo espero que los diputados federales de Coahuila y de otros estados defiendan la educación pública superior en lugar de estar sometidos a los caprichos del presidente que quiere acabar con la corrupción, supuestamente, entre comillas, acabando con las instituciones públicas como es la Universidad Autónoma de Coahuila y otras más. ¿Para qué? Para colocar sus famosas universidades o escuelas marca Patito. Ya ven cómo se está yendo con el Banco del Bienestar. Anda bien tronado, aunque nadie lo quiere entender. ¿Por qué? Porque repito la misma frase. Nadie quiere morderle la mano al que le da de comer, aunque sean 3,000 y feria cada 2 meses. Ahí la dejo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien sigue? Una moción sobre eso. Colócate la primera, sí. Tranquilo, colócate. Lánzalo, porque si no se dice.
Bueno, yo nomás quería hacer una mención. El problema de las universidades es la corrupción. Aquí en Nuevo León, ustedes lo vieron, salió un fraude que le compraron a empresas fantasmas que no existen, 700 millones, 800 millones. Hay una infinidad de negocios que tiene la universidad en cada una de sus escuelas que ganan millonadas. El costo de entrar a la universidad casi se empareja con las universidades privadas. Ese es el problema grave de lo cual está luchando el presidente. Yo estoy de acuerdo, se ha excedido, no todo está podrido. Pero hay entidades que son muy eficientes, como la UNAM, el Politécnico, que han hecho, sus estudiantes salen con humanismo, ¿verdad? Y están entregados a la sociedad. Entonces, en ese aspecto, yo un poquito lo más difiero, porque sí sé que el presidente está haciendo, pero no lo puede. Hay errores, hay todo. Como humano está fallando el presidente en algunas cosas. Yo lo he dicho y se los digo, yo no me escondo. Pero a mí lo que me mortifica mucho es la inseguridad que está a todo lo que da. Aquí en Nuevo León hay 10, 20 muertos por fin de semana. Ayer en la colonia aquí de Guadalupe, en la Santa Cruz, nomás 4 muertos anoche, para darte un ejemplo de la inseguridad que tenemos. Gracias. Adelante, el micrófono, por favor. No, ya no se lo doy. Contestar. Ah, qué muchacho es este. Ah, qué muchacho. Es que no viene el manual de cómo fijarse, colocarse. Bueno, así nos vamos. Bueno, yo nada más quiero dejar una cosa muy clara. Ok, vamos a aceptar que las notas periodísticas en las cuales se está basando Waldo Fernández, se está basando nuestro compañero, se está basando gran parte de la Cuarta Transformación para denunciar hechos de corrupción en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo creo que vamos a aceptar que ese sustento sea suficiente, unas notas periodísticas. Yo lo que digo es, ok, que se detenga a los corruptos, que se les haga un juicio, que se le meta a la cárcel a quien tenga que meterse. Y por cierto, allí hay un ex rector hoy de la Cuarta Transformación, Reyes Tamés Guerra, al que también se le debería de llamar a cuentas. Desgraciadamente ya está cubierto por el manto protector de la Cuarta Transformación. Pero lo que voy a final de cuentas es esto: ¿por qué al tratar de asesinar, si solamente la institución, por hacer una comparación, tiene gangrenado una pierna, por qué matar el futuro de México diciendo no va a haber metas a corto plazo porque no hay dinero, no va a haber avances tecnológicos, no va a haber nuevas contrataciones porque no hay dinero? ¿Por qué argumentar una corrupción que hasta ahorita no se ha comprobado al 100? No hay casi nadie en la cárcel. Si hay corrupto, que se pruebe y que se envíe a la cárcel a quien se tenga que mandar, pero que el presupuesto siga fluyendo y que se les amarre las manos a quienes se les tenga que amarrar. Yo no creo que el gobierno no tenga la capacidad como para asignar un presupuesto justo a cada universidad con las manos atadas. No se vale usar la corrupción del pasado para destruir el presente y el futuro de México, como lo está haciendo la Cuarta Transformación. Ahí la dejo. Adelante, Ernesto. Colócate lo primero. Sí. Nos parece a nosotros... Fuera máscara. Salgo para un país extranjero y salir negativo en la prueba, pero por mera protección me pidieron que manejara el 90% del tiempo el cubrebocas. Entonces, desgraciadamente, sigo el protocolo. Yo creo que los dos compañeros son parte
de la misma tierra que generan los lodos. O sea, ambos están en posiciones que tratan de defender una consigna, o sea, pero se olvidan de lo fundamental, de lo importante. El problema no es la corrupción. Y les quiero decir que hace poco reté a mi compañero Salvador a que me dijera de qué era este escrito y se equivocó como 7 veces seguidas. Lo que ustedes están diciendo no es más que ir por las ramas del árbol, no ir a la esencia del asunto. Yo les quiero plantear, el problema es ideologizante de este país. No se paren que sí corruptos y que se le quitan dinero, es algo más grave. El día de antier, unos diputados hicieron una iniciativa de ley para generarse en la Cámara Alta, porque los estados tienen la capacidad para quitarle la autonomía al Instituto Politécnico Nacional. Hagan ustedes el refrán Cabor. Esto, y se lo decía yo a unas gentes de México, así empezó el 68, con una cosa tan simple, con una bola de muchachos que estaban peleando, que el asunto era otra cosa, y terminó en un problema social. En un país con pobres de 14 millones más que los que teníamos antes, en un país de alta inseguridad, en un país azotado por una pandemia, este tipo de problemas pueden generar cosas más grandes. Aquí el problema no es de corrupción, y te puedo señalar en este artículo que no han cambiado. El presidente acaba de ser exhibido de que sus parientes tienen contratos con el gobierno. Sus primas hermanas, sus hermanos, todos han sido exhibidos. Y no aquí, desgraciadamente fuera del país. Entonces, la corrupción, lo dijo un presidente, la corrupción somos todos. Y tuvo el descaro de decir, la imagen de México es un mexicano metiéndole la mano al otro y el otro al otro en el bolsillo. Aquí el problema es grave. Si no se toman decisiones coherentes, sensatas, con respecto al manejo político, este país está en un proceso grave de descomposición política, con un gobierno militarizado, totalmente militarizado. Yo le recuerdo a mi amigo el presidente que cuando estuvimos en la segunda de sus campañas, él luchaba porque el ejército saliera de las calles, y nuestra base es que el ejército no puede estar en las calles, y lo dijo un buen sártapa de este país, el que tumbó a Madero, el que lo mató, decía, si lo sacamos a la calle jamás nos van a poder volver a meter a los carteles. Esa es la lección. Si no ven para atrás, esto es grave. Lo que están jugando son lo que se llaman globos de sonda. Mando una idea, como se mandó las comisiones a los bancos, como se mandó la reforma fiscal, y ahorita si tienen oportunidad, les voy a decir que el nuevo régimen de confianza que generan es contrario a los contribuyentes, y les voy a mandar a cada uno de ustedes el análisis que hacemos como contadores. Eso es para que se ubiquen en una realidad. Andan ustedes de acuerdo, entiendo que son sus intereses, pero por arriba de sus intereses están los intereses de la nación, de este país que parece que no podemos avanzar. Muy bien. Una réplica aquí de Lomas. ¿Tienes algo que decir sobre el tema? No. Bueno, realmente para mi amigo Ernesto, yo entiendo su visión, pero yo no me dejo guiar por intereses personales. Me dejo guiar por intereses de ciertos ciudadanos con los que yo platico, unos ciudadanos académicos, maestros, profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila, que andan muy preocupados por el futuro de su institución. Porque ellos me dijeron, antes de preocuparnos por el país, debemos de preocuparnos por nuestra casa, que es nuestra universidad, y están tratando de matárnosla. Ahora, lo que dice Ernesto, un cambio a la ley para arrebatarle la autonomía a una institución, el arrebatarle el futuro a varias universidades.
¿Hacia dónde nos lleva? Me parece un ensayo lo del Instituto Politécnico. Tal vez la 4T próximamente nos va a decir, vamos a acabar con la autonomía universitaria porque hay corrupción y vamos a darle preferencia a las escuelas de la Cuarta Transformación. Y eso a mí me preocupa en demasía porque el progreso de Nuevo León no se entiende sin la educación que ha dado nuestra alma mater. El progreso de México no se entiende sin la educación que ha dado nuestra alma mater, que es la UNAM. Y así podemos nombrar al Politécnico, a la Universidad Autónoma de Coahuila, de Tamaulipas, con todo y sus corrupciones. La educación ha generado progreso y muchos de los que estamos aquí, algunos en menor grado, mayor grado, nos debemos a nuestra alma mater. Que no luchemos por ella me parece aberrante. Ahí la dejo. No, miren, lo que pasa es que en realidad lo que está sucediendo en el país y en todos los ámbitos y rincones geográficos de México es una verdadera transformación. La realidad es de que el gobierno de la 4T está llevando a cabo todo un plan integral de una completa transformación de la vida política y económica de México. Y bajo esa visión, pues lógicamente se están moviendo muchas piedras, se están moviendo muchos intereses, se están tratando de cambiar muchas estructuras, tanto políticas como económicas. Y en ese sentido, pues lógicamente se está afectando a una gran cantidad de personas y de sectores, tanto políticos como económicos. Y por lo tanto emerge todo este ruido, todas esas protestas, porque lo que realmente necesita México es una completa transformación, por eso se llama la Cuarta Transformación, y no es fácil. No hace mucho tiempo he percibido que ese es el objetivo de nuestro presidente, una verdadera transformación de la vida política y la vida económica de México, y eso no es nada fácil. Y por eso está moviendo tantas cosas, está afectando tantos intereses, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en este México querido, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muy bien. Yo no quiero leerles un párrafo, pero colócatelo bien, ¿sí? Sí. De una cuarteta que apareció publicada y que decía: ¿por qué, si acaso fuiste tan patriota, estás comprando votos de a peso? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar dinero al que en tu nombre vota? Y dice otro: la oposición consideran que las contiendas electorales tienen que iniciar en el seno del Congreso, que es el foco de la intriga para mantener el país en la pobreza, por lo que se enfocan todas sus baterías en abolir las disposiciones que conceden al presidente el uso del ejército en todos los ángulos de la vida. Dice: la fracción en el poder tenía ventajas como el control del ejército y la administración y sus recursos, incluso las aduanas, y como el acceso a los fondos federales, los que daba una gran ventaja sobre sus opositores. A mis amigos, pues todo; a los enemigos, poquito. Por ello, ganar las elecciones se convierte en el principal motor de la oposición. A ver, maestro de la 4T, díganos, ¿de dónde cree que salió esto? Bueno. No, que te diga ahí. Dime. No, realmente yo con toda franqueza, yo no me siento un experto político. No, estás viendo, te estoy leyendo un texto. Sí. ¿De dónde crees que sea ese texto? Pues a eso voy, allá voy. Debido a que yo no tengo esa sensibilidad política que seguramente ustedes la deben de tener. Ni me considero un experto,
Entonces no puedo tener una opinión certera, ¿verdad? Objetiva, específica. Pero esto no tiene alguna relación con esta realidad que estamos viviendo. Sí, pero la pregunta es que de dónde apareció ese queso, de dónde sale, ¿verdad? De la historia. Sí. Es un historiador. Exacto, no tengo la respuesta, sinceramente. Esto salió de la gente que luchaba contra Benito Juárez cuando era presidente de la República y lo firmaban Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Eran antireeleccionistas y así se expresaban del gobierno de corrupto de Juárez. Lo mismo que está pasando ahorita, control del ejército, las aduanas y del dinero. Y también luchaban contra la corrupción. Esta es una circunstancia que se repite en este país. A Salvador le pregunté para cuándo, y dijo, no, pues la época de Chavarría, la época de Díaz Ordaz, la época de AMLO. De AMLO, no, era Benito Juárez. Este era el Benito Juárez de la historia, ¿eh? Y ahí están los manifiestos tanto de Sebastián Lerdo de Tejada, que fue compañero de Juárez en la lucha contra los invasores, acuérdense. Sí. Entonces, cuando ves esto dices, caray, no hemos aprendido nada. Es lo mismo que está pasando ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa transformación, me decía un cuate que el cambio también es reversa. Estamos volviendo a épocas. La reversa también es un cambio. También son cambios. Sí. Entonces, y la transformación se puede transformar para bien y para mal. Exactamente. La transformación no es positiva, puede ser negativa, puede ser neutra, pero al final esto es lo grave del asunto. El desconocer la historia es volverla a cometer. Muy bien, compañeros, pues es interesante este tema de los dineros. Yo lo que he dicho es que no creo que sea mala fe del presidente. Simplemente el presidente está consciente de que él depende de estarle inyectando dinero a la gente, ¿sí? La fortaleza sólida más importante y única ya para el presidente es esa. Si él deja de inyectar dinero, su popularidad cae y él le tiene terror a que le caiga la popularidad. Por eso, ante el tema del aborto, sí, él dijo, yo no tomo partido porque puedo afectar la investidura presidencial. No es la investidura, es su aprobación, es su popularidad, y él tiene horror a eso. Entonces, no encuentra suficiente dinero, porque él pensaba, así de manera muy fantasiosa, que había un lugar ahí donde estaba el dinero de la corrupción, y que ese dinero de la corrupción lo iba a utilizar para ese tipo de ayudas a la gente. Pues no había tal, sí, la corrupción, lo que genera la corrupción, nos lo repartimos entre todos, sí. La gente que soborna a un agente de tránsito, le da unos cuantos pesos a la gente de tránsito y el resto, que es la mayoría de la cantidad, se la queda a él, sí. O sea, la corrupción se desparrama entre todos los mexicanos. Y esa es una condición que vamos a seguir teniendo, es una lucha, sí, inútil, o sea, es inútil faena y loco empeño, dirían los historiadores antiguos. Entonces, yo creo que ya no tiene dinero, ya se acabó el Fonden, ya se acabó los fideicomisos y entonces está teniendo que reducir el presupuesto en todas partes, incluso a la gente de Morena. O sea, acaban de decirle a las personas que les iban a pagar 8,000 pesos por distribuir los cilindros del gas para el bienestar y ahora les dicen que no les pueden pagar 8,000 sino 4,000. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero, ¿sí? Y es la única manera en que el presidente se puede mantener. Entonces, pues, yo creo que esa es la lógica detrás del tema de la corrupción. Hay otro tema que me parece muy interesante. Los académicos de la universidad, ¿sí?, están en una situación no de que no quieran morder la mano que les da de comer, porque yo no creo que el presidente le esté dando de comer en la mano a un académico, ¿sí? O sea, si ellos se entienden así, me da mucha pena por ellos. La verdad, si encontraste maestros universitarios así, son una vergüenza para el país, ¿sí? Porque pretender que tú, por ir a dar honestamente tus clases a la universidad, estés recibiendo también dinero del presidente es una, perdón, pero la única palabra es una reverenda pendejada.
sí, y una situación abyecta, absurda, sí. Por supuesto que ellos no le deben nada al presidente, pero lo que sí hicieron los académicos, y no nada más los de estas universidades de aquí, los del CIDE, los del Colegio de México, los de muchos ambientes universitarios, fue pretender que López Obrador era la esperanza de México, ¿sí? Lo apoyaron entusiastamente como colegialas enamoradas, ¿sí? Mucha gente desde el 2006 advertimos rasgos de personalidad preocupantes en López Obrador que ahora se manifiestan y que tienen este país en la ruina o en una situación muy complicada. Entonces, bueno, yo les diría a ellos cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas, ¿sí? Ellos están pasando una situación de culpa que se refleja en intelectuales importantes, como Roger Bartra nunca estuvo en favor de López Obrador, pero sí otros personajes como Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, que ahora no haya que hacer. Incluso ahora, en esta misma semana, Lorenzo Meyer, que siempre había, después de caer del pedestal de honradez intelectual en el que se mantuvo por décadas, ¿sí? Desciende de manera ominosa, ¿sí? Y ahora, en un esfuerzo de justificar la barbaridad que están haciendo con los inmigrantes, ¿sí? Yo me acuerdo que antes los inmigrantes venían montados en un tren, nadie les ponía freno, era la bestia, había un sacerdote piadoso que los defendía. Ahora la bestia es el sacerdote que está viendo la manera de justificar las golpizas que le hacen a los migrantes, ¿sí? Diciendo que es que quieren afectar a López Obrador. Entonces, el problema que tenemos aquí es que, por ejemplo, Lorenzo Meyer dice, debe ser tremenda las presiones que recibe el presidente de los gringos. Y sale el presidente a decir que no, que los están madreando por gusto para protegerlos, etcétera. Bueno, el presidente está complicadísimo, ¿sí? Está sitiado por la realidad. Y bueno, esas cosas que se dan son consecuencia de eso, ¿sí? Él está siendo víctima de sus fantasías, ¿sí? Porque la realidad generalmente derrota la fantasía, es cuestión de tiempo, ¿sí? Y la realidad es que tenemos un problema de mayor inseguridad, con mayor pobreza, con más pobres y cosas absurdas, como que prácticamente 30% más de las personas que dejaron de tener acceso a la medicina pública, ¿sí? Entonces, el país está muy, muy complicado. El presidente está bastante mal, está muy desesperado y la única salida que tiene, yo le he advertido, es hazte un poquito a un lado, mantén el control, dale chance a los sectores sensatos de Morena, sí, que sean los que sigan, pero teniendo la opción de corregir las tarugadas que está haciendo el gobierno actualmente, ¿sí? Si él insiste y si sus seguidores, como algunos que me están viendo aquí, ¿sí? Que no tardan en decir alguna tarugada, ¿sí? Si él insiste en que debe ser la línea dura la que prevalezca, entonces sí vamos a una situación de enfrentamiento terrible que no es deseable para el país. Yo prefiero que siga Morena, sí, pero sin las locuras de López Obrador. O sea, que sigan los sectores sensatos en la siguiente etapa de Morena. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Bueno, ya por supuesto que hasta aquí en la mesa se generaron réplicas. Vamos a darle la voz primero a nuestro amigo, porque él es el moreno que tenemos aquí. Él es el representante, es el chairo de la mesa, ¿sí? Y por eso yo hago la toma de él, sí, a los pies de la Virgen Morena, sí, porque sí, para que sea más clara la idea. Sí, así es. Adelante, Gilberto. Colócatelo primero. Con respecto a todo lo que acaba de contar mi gran amigo Salvador Borrego, debo expresar lo siguiente. Efectivamente, tienes razón en todo, de eso no hay duda. Lo que está pasando es de que creo yo que le fallaron los cálculos, vamos, ¿verdad? Le fallaron los cálculos de los dineros, pero sí debo decir de que nuestro presidente está muy consciente de que si va para poder tener la anuencia del pueblo, ¿verdad? Para poder tener esa preferencia que él tiene, pues obviamente el camino más lógico y más seguro es dar estos apoyos que dan a todo el país, a todos los sectores. Me refiero a los de bajos recursos, ¿verdad? Entonces, y efectivamente le fallaron los cálculos y no le está alcanzando. Pues sí, vamos a ver hasta dónde llega eso, hasta dónde se estira la liga. Pero él sabe muy bien que para poder lograr la transformación y las leyes que se requieren
para esa transformación precisamente, pues era necesario el apoyo casi absoluto del pueblo para que sus enemigos no lo puedan, digamos, derrotar en términos políticos, ¿verdad? Entonces, efectivamente le están fallando los cálculos, pero ya no se puede hacer para atrás, tiene que seguir adelante a ver hasta dónde topa. Y esa preferencia que tiene de la población, estoy de acuerdo en que es precisamente por lo que se apoya a los sectores más desprotegidos de nuestro país, ¿verdad? Pero no le queda de otra, tiene que seguir adelante porque esa aceptación que tiene el pueblo la necesita para poder seguir con esa transformación. Y pues esa es la realidad. Es mi comentario. ¿Querías decir algo? Colócatelo bien tranquilo, sí. Sí. Bueno, entiendo la necesidad patológica de mi amigo de justificar lo injustificable y decir al final del día, pues es que me falló. El problema es de que quien empieza con lo mucho termina con lo poco y al final termina en nada. Esa es una lección de la vida. Pero yo te quiero decir, ¿a quién está beneficiando Andrés Manuel? ¿Tienes siquiera la remota idea de lo que es el nuevo régimen de confianza fiscal? No, ¿verdad? Ni te pasa por arriba. A ver qué es. A ver qué es el régimen de confianza fiscal. A ver, ¿qué van a hacer los cambios? Sí. No, tratan de bajar la contribución de los que menos tienen. No es cierto. Ahí te va. Aquí está la comparación hecha por la Asociación de Contadores. No, aquí mi amigo Ernesto tiene conocimiento de eso. Dice, el RIF tenía ingresos y deducciones base, el anterior, y sobrepagaban los impuestos, pero tenían un estímulo inicial del 100% de no pago el impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años. ¿Te parece correcto? Que quien se inscriba en el régimen tenga 10 años para pagar lo que le corresponde. ¿Te parece adecuado para la gente que trabaja? Adelante con tu punto de vista. Ahí va. Y dice, pero tenían un estilo inicial de 100% que cada año disminuía 10% hasta que pagabas el 100%. El de confianza tiene ingresos que controlan sus deducciones, pero no hay deducciones. Te controlan lo que tú gastas, pero no puedes deducirlo. Y la base del impuesto se saca multiplicando el ingreso bruto, o sea, neto, por un porcentaje estimado de utilidad, y el impuesto se calcula multiplicado por la tasa del 30%. Chúpate esa. El RIF anterior, ellos calculaban el impuesto, o sea, la gente. Y el SAT hoy te calcula pagos provisionales y anuales teniendo como base lo que hace el Código Fiscal de la Federación con CDI mensuales, pagos mensuales. Dime, ¿a quién estás beneficiando? Esto es para que veas de dónde va a sacar la lana. Claro. ¿A dónde piensas sacarla? Muy bien. De los más posibles. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para la cuestión de Sí. Miguel? Sí. Sí. Además déjame. Ya tiene la cuota de hoy terminada. Bueno, compañeros, con esto cerramos este tema, sí, y nos queda un último tema que ha sido sugerido aquí por mi amigo Jorge Ibarra, sí. Es el tema de San Pedro y su alcalde Miguel, que según nos decía hace rato está haciendo un trabajo admirable, destacado, brillante, humanista. Sí, ¿verdad? Fue lo que nos dijiste. Sí, bueno, que vamos a darle pues el micrófono para que nos explique qué está pasando en San Pedro. No, nosotros sabemos poco de San Pedro, sí, porque pues digo, yo para arriba volteo muy poco, sí. Pero bueno, vamos a escuchar. Yo porque tengo mi familia trabajando allá de servidumbre, ¿verdad? Tengo muchas... Bueno, yo lo que quería es poner ante la audiencia y que se enteren de lo que está haciendo el alcalde de San Pedro. Vamos a escuchar a Jorge, sí, para que se metan en el tema. Sí, El problema es muy grave porque este señor piensa
lo reeligen por segunda ocasión y cree que con eso ya le dieron las llaves del pueblo de San Pedro. Él no sabe que es un empleado. Está tratando de corrió más bien gente en San Pedro, 48 gentes que son de confianza y 35 sindicalizados con 20, 15, 10 años que tienen ahí trabajando. Los corrió nomás porque sí, porque se les puso. Él textualmente le dijo al líder que lo entrevistamos, le dice, no, es que aquí ya se les acabó el ciclo a estos, ahora vienen la gente que yo traigo, que fue que me ayudó en mi campaña para ponerlos. Es una lucha que tienen los líderes sindicales cada 3 años y cada 6 años que llega el candidato con toda una cauda de gentes a meterlos. Es correcto, pero los metan en los puestos de confianza, son los que más ganan y todo. Aquí en este caso, por ejemplo, la gente esta que trabajó de sindicalizados son los únicos que trabajaron sobre la pandemia, ayudaron a la vacunación exponiendo sus vidas. Ellos nunca dejaron de trabajar. Sin embargo, todos los demás, el administrativo, los grandes puestos, llamaban desde Cancún y de Estados Unidos, donde estaban vacacionando, ordenándoles a estas gentes para que expusieran su vida, y ellos lo hicieron, pero en otras partes del mundo se premió a esa gente. México los está premiando a quienes arriesgaron la vida por el COVID. A lo que voy es más lejos todavía, derrumbó casas con gente adentro, cortándoles la luz, el agua, los servicios, todo arbitrariamente. Hay demandas en la prensa, en Milenio, en el norte no sale nada porque el norte está interesado, tienen edificios, tienen terrenos, que si se amplían las calles esas de Vasconcelos, la plusvalía le va a dar mucho dinero a esos edificios grandotes que están ahí al poniente de San Pedro. Pero eso no es todo. El hombre, aparte de que está destrozando las calles, tiene un plan, porque ya no caben los pobres en San Pedro ni la clase media, que los pobres son los dueños del pueblo, son los que nacieron y viven allí. Todos los demás son gente rica que ha llegado porque han robado en los gobiernos o en otras partes, pero de repente llegan gente a vivir que han sido cuestionadas no por la sociedad y han salido en los periódicos que cómo es posible que fulanito de tal tenga una mansión de que vas y tocas una puerta tú y te abren y luego te caminas 10, 20 cuadras y el mismo pelado va y te abre la otra puerta. Esas son sus casas que ellos tienen, pero contra la gente humilde se van porque no tienen quien las defienda. En este país la ley es selectiva, lo han dicho muchas veces grandes gentes estudiosas de la ley. Aquí la ley se aplica exclusivamente al pobre, pero para castigarlo. Prueba de ellos, ahí tienen a Canales, el abogado, ahí tienen a los rectores que roban, a los funcionarios que roban, nunca han pisado la cárcel, pero un individuo que robó 1,000 pesos ya lo juzgaron y hasta cumplió su condena. Entonces, eso quiero que vea la gente de lo que está haciendo un alcalde, que no son los dueños del pueblo. El pueblo es su patrón, es el que le paga. Y este hombre está actuando como patrón, como dueño de la ciudad, como dueño de San Pedro. Se volvió loco. Alguien decía que no le des el cencerro al becerro porque te echa a perder todo. O no le dejes entrar en una cristalería una cabra porque te quiebra todo. Es lo que está pasando ahorita actualmente en San Pedro. Gracias, señor. Muy bien, ¿alguien tiene? Okay. No, colócate sí. ¿Aquí? No, dámelo, para que te hagan la pregunta. Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no te pongas nervioso, colócatelo tranquilo, que te escuchen bien, muy bien. Ahí está. Nada más una pregunta para Jorge, hay una observación, nada más una que se me hace bien ilógica de parte de Jorge. Y quiero que me aclare una cosa, él asegura que hubo derrumbe con gente adentro de la casa. Normalmente cuando alguien está dentro de la casa y se derrumba esa casa, hay muertos y heridos. ¿Hay muertos en San Pedro? ¿Hay heridos? No, lo que porque en caso de que se dé esto sería un caso muy grave de que lo que está pasando en San Pedro. Nada más si quisiera que me aclararas esa observación de que hubo derrumbes de casas con gente adentro. Sí. Déjame te paso el micro. A eso voy. Yo visité. Tranquilo, Yo visité y encontré entre 10, 12 gentes afectadas
y lo investigué. A las 7 de la mañana yo me entero y lo único que hice fue invitar a los medios, a un amigo, y que invitaran a todos los medios. Nadie sabía nada de lo que iban a pasar. Estaban unas niñas ahí con su abuelita desayunando porque iban a ponerse a estudiar. Ellos, yo te puedo dar nombres y teléfonos y todo para que vayas y les preguntes qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Los mismos funcionarios que estaban ahí pararon para que salieran. Chécate la demanda que hay, que va a poner una persona que salió en Milenio. También ahí te está diciendo que estaban adentro cuando llegan al derrumbe. Sin ton ni son, señor. Por eso le alerta que le hago a la gente de que tengan cuidado con este individuo, porque puedes hablar con Edgar Daniel Morales Sosa, te doy el teléfono si quieres, con el don Miguel Morales, que tiene 90 años adentro de su casa. Habla con César Tiberio Jiménez, que rentaba ahí y junto con su mamá lo corrieron. Habla con ellos. Habla con Juani Peña, una mujer que la estamos apoyando. El abogado Solís la está apoyando y le dio 500 pesos ahora esta semana porque la señora no tiene nada, todo le destrozaron. Habla con Magda Galván, que fue regidora de San Pedro, y su hermano, Ale Velázquez va a ser, no estoy seguro, pero tengo los teléfonos. Victoria Domínguez, Estela Cruz Esquivel, María del Socorro Urbina de Navarro. Esos son unos cuantos en los cuales nosotros hemos estado ayudándolos. Ya tomó el caso Waldo Fernández, nos va a ayudar. Estamos en eso. Derrumbaron estando la gente adentro, lo más. Chécalo, investígalo, eres periodista. Tal vez traigo una observación. Ya estamos sobre el tiempo. Dale. ¿Sí? Bien. Yo creo que a mi amigo le está ganando la pasión. Hay algo que se llama precisión. Yo creo que él debe haber dicho, llegaron las máquinas, los invitaron a salir. Y saliendo empezaron a destruir, porque decir que destruyeron las casas con la gente adentro es faltar a la verdad primero. Segundo, es caer en un error que demerita una lucha que se está llevando a cabo. Tal vez para darle énfasis a la imagen que se está creando, para motivar el apoyo de la sociedad. Tal vez por eso mi amigo Jorge esté diciendo que derribaron las casas con la gente adentro, porque yo en un inicio pensé que era real lo que mi compañero amigo estaba diciendo. Ahora veo que es no una mentira, como diría López Obrador, pero sí una exageración. Ya entendí el mensaje de que llegaron, ellos estaban comiendo, haciendo sus labores del hogar, les dijeron vamos a derrumbar, se salieron y se derrumbó la casa. Yo estoy seguro, no sé si me puede decir otra cosa, pero estoy seguro en eso de que no las derrumbaron estando ellos adentro, porque sí se ha dado casos de gente que dice no me salgo y no las destruyen. Hay en más, yo te conozco casos en el Estado de México donde los ciudadanos se han encadenado y no derrumban la casa porque sería un crimen. Yo no estoy viendo un crimen. Adelante. A ver, Ernesto, ya para ir cerrando. Ya para cerrar, no avienten la mesa, camarada. Sé que la pasión les gana. La pasión es buena, pero es mejor pasión racional. Miren, acabo de escuchar a ambos y creo que todos están ligados en las áreas de comunicación. Y lo que hace nuestro amigo pues es darle sabor al caldo. Una noticia sin impacto, sin muertos, pues no, y sin la posibilidad de que se pierda la vida, no es nota. O sea, perdónenme, pero están otra vez fuera de la realidad. Aquí el problema cuando dice, es que Waldo nos está ayudando. Perdóname, si Waldo tuviera la mitad de inteligencia de un abogado, ya hubiera tramitado un juicio de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya hubiera presentado una denuncia penal
federal y local, y yo no he visto que hayan puesto ninguna de ellas. Este es parte de lo que sucedió, y se los digo porque cuando en el 2014 hablaban del huachicoleo, y aquí lo presenté, nadie hizo denuncias. El único que fue a aventarme la denuncia yo de 300 lados. Yo dije, pues qué cómodo, es decir, te voy a ayudar. Cuando aquí hablamos del gas, que le subieron el precio a la gente, hicimos manifestaciones y logramos, pero el hecho te voy a ayudar es como decir, tienes cáncer, ¿te parece que te dé un par de aspirinas? No. O sea, esto que están haciendo estos amigos es usarlos políticamente. Waldo es el de todos los moles. Perdónenme, entonces yo lo que les sugiero a ustedes como luchadores sociales, hagan la denuncia, preparen la denuncia, no solamente desde el punto de vista publicitario, que es bueno, nosotros lo utilizamos y vale la pena, pero tienen que hacerlo judicialmente. Cualquier demanda que no vaya a los tribunales, siguiendo no tienen la posibilidad de ganar, pues no yendo menos. Entonces esas personas les faltó asesoría desde que los corrieron hasta ahorita. Ya se hubieran hecho una demanda civil por el daño. Quienes perdieron el trabajo hubieran hecho una huelga. O sea, hay 1000 maneras, y yo no he visto desde que les tumbaron las casas ningún acto jurídico que pueda trascender. Yo les sugiero a ustedes que se asesoren de abogados. Les podemos poner algunos para que les digan qué hacer, porque no han hecho nada. O sea, los días están pasando y pueden prescribir los tiempos en algunos casos. Son 15 días para lo del derrumbe. ¿Cuántos días llevan? Ya hicimos la demanda, va a ser el posicionamiento a partir de ¿Ya mañana. la presentaron? Van a presentar. No. Es que apenas el jueves fue cuando entraron los abogados. Por eso porque te digo. andaba sus arreglos, mucha gente ofreciéndoles, y las gentes se retractaron, no fueron con nosotros a las reuniones que tuvimos. Cuando la pongan me avisan. Sí, vamos, te la voy a enseñar. Una réplica también tantito. Es que esa frase que yo te dije es la que me dijeron los señores. Esa frase la habló el pueblo. Yo la tomé de ellos. Así, no es mía. Bueno, compañeros, pues terminó un poco, no mucho, ¿verdad? Pero más calientito el tema de Miguel, ¿sí? El alcalde de San Pedro, el municipio más rico de este país, ¿sí? Bueno, yo quisiera pues nada más terminar en el caso de los rasgos autoritarios de personalidad, que yo creo que es algo con lo que sí nos podemos quedar con respecto de la personalidad de Miguel, ¿sí? Con una reflexión. A raíz de la visita o la invitación que le hicieron a Santiago Abascal, el líder del partido Vox, ¿sí? Que de manera casi unánime es considerado un partido de ultraderecha, aunque hay amigos míos que me han dicho que no es tal, sí, pero no sé si quieren decir que es de izquierda o de dónde más. Pero el punto aquí es que me parece que la tendencia que llevábamos por décadas de desideologizar a la política, sí, con esta situación de Vox, de algún modo se viene la situación en sentido contrario, sí, y yo creo pues que es importante para los electores que tomen en consideración cuál es el perfil ideológico de las personas por las cuales votan, porque a final de cuentas, de un modo u otro, esto se va a manifestar, ¿sí? Y bueno, compañeros, con esto me despido. ¿Hay alguien que quisiera decir alguna cosa más antes de irnos? Si no es así, un breve mensaje de un minuto nos quiere dar el compañero Antonio Lomas. Ok, adelante. Pero por favor hagan silencio, porque si no la gente no escucha nada, ¿sí? Es un mensaje de un minuto, ¿sí? Bueno, nada más les quiero comentar a los académicos de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, etcétera, que no se queden callados. Ante las injusticias de la Cuarta Transformación hay que alzar la voz
por una razón. El pasado debe de quedar en el pasado. No me gustaría que ya cuando tengan el agua al cuello, vuelvan los eventos del 6-8, del 7-1. No se vale perder todo lo que se ganó durante muchas épocas de lucha. Yo creo que en estos momentos los académicos de Nuevo León, de Coahuila, Tamaulipas, etcétera, deben de levantar la voz por el bien de la educación pública superior, que es el máximo por el cual ustedes están luchando. Es todo. Muy bien, compañeros, ahora sí nos despedimos. Yo solamente quiero comentar pues que no recuerdo en las épocas de los 60s, Ernesto, que hubiéramos tenido que esperar una convocatoria de alguna persona para que defendiéramos lo que considerábamos que era justo defender, ¿sí? Nuestros académicos, pues si están así de pasivos, así van a seguir, ¿sí? Culum non bellicus, sí, yo creo pues que no van a ir a la guerra, compañeros, si no nos hagamos muchas esperanzas. Dice aquí, vamos a ver, dice, con dinero baila el perro, las elecciones de 1871, y bueno, imagínense, eso pasaba en la época juarista. Quiere decir que nuestro presidente, que precisamente con dinero es que está logrando mantenerse en el poder, sí, es pero muy juarista, sí, o sea, queda claro, sí. Compañeros, nos vemos en la próxima semana. Aquí llegamos al restaurante como a las 9 de la mañana, desayunamos, platicamos, sí, acordamos más o menos los temas que abordaríamos de las 11 a las 12 del día, sí. Nos vemos la próxima semana. Si alguien quiere mandarme algún comentario, saba@sabaconsultores.com, con mucho gusto los leo. Sí, y eventualmente pues estaremos en condición de responder a algún mensaje de ser así necesario. Sabaconsultores.com. Y no quisiera irme antes de mandar un saludo a María del Carmen Torres, que estuvo aquí con nosotros, Eduardo Alvarado, Eduardo César Borrego, que es mi hermano, sí, que estuvo muy atento también, José Adrián Tobías Martínez, Alfonso M. Mojarro, jurista de allá del Altiplano, muchas gracias, maestro. Dice, ¿es más efectivo un amparo? Compañeros que andan con el asunto de Santiago, Alfonso M. Mojarro es un jurista importante de allá del Altiplano, y él comenta lo siguiente sobre el tema que estábamos aquí abordando. Dice, es más efectivo un amparo que cualquier queja ante la Comisión de Derechos, ¿sí? En obvio, en términos y excepciones que, a ver, ¿por qué no me da el resto del mensaje? Bueno, no sé, sí, que impone la ley de amparo, ¿sí? Ok, entonces bueno, agradecemos. Son hechos consumados, dile. Dice Ernesto que son hechos consumados, compañero. Pero bueno, pues el tema de San Pedro sí resultó ser el más candente. Yo creo que sí, va a dar mucho de qué hablar el compañero, sí. Nos vemos, compañeros, la próxima semana. Bye, disfruten. Hoy es domingo, ¿verdad? El resto del domingo. Bye.